Bueno, soy Guido Indig, soy editor, soy un editor salvaje, o sea, me he formado haciendo libros, no tengo una formación profesional, salvo en el mundo del diseño y de la fotografía. Llevo a cabo mi proyecto editorial desde hace 27 años y un poquito antes también, colaborando con otros proyectos. Mi proyecto más largo se llama La Marca Editora. Pero a medida que fui desarrollando mi profesión, fui también desarrollando, junto con mis intereses, que son múltiples, otros sellos y colecciones múltiples y libros de mi propia autoría. Hoy estoy a cargo también de las editoriales Interzona, Asunto Impreso Ediciones y Factotum Ediciones. Soy librero, mi librería se llama Librería de la Imagen. Soy distribuidor de libros, importador, exportador, bajo la empresa Asunto Impreso, que se especializa en libros ilustrados. Trato de usar parte de mi tiempo libre en pos de pensar y trabajar por el sector editorial, y más específicamente de la edición independiente. Y eso lo hago en los distintos ámbitos que encuentro, en la Fundación del Libro, en la Cámara del Libro, en la Alianza Internacional de Editores Independientes. También a lo largo de los años fui creando espacios como un consorcio que se llamaba Editores Independientes, o la EDINAR, que es una red de editoriales independientes de la Argentina por la bibliodiversidad. Y vengo de visitar el nuevo barrio, del cual me siento también en gran parte creador e impulsor. Llegué a la editorial en la cocina de mi casa, junto con mi mujer en aquel entonces, armando libros para otros. Fui descubriendo el oficio. En algún momento decidimos abrir nuestra propia editorial, la fundamos, y unos años después, cuando ya no estábamos juntos, decidí armar mi propia editorial, que es la Marca Editora. La Marca Editora creo que ha sido, por lo menos en una época, quizás todavía, un sello de vanguardia, un sello que venía un poco avant la lettre, un sello un poco incomprendido posiblemente, pero que para mí fue un campo de experimentación muy grande. La Marca Editora no publica ficción, no publica literatura prácticamente, tenemos un pequeño eslogan que es los otros libros, que muchas veces son proyectos gráficos, donde experimentamos en los formatos, los tamaños, la materialidad del libro, las posibilidades del libro. Hemos hecho libros de cartón, de piedra, de tierra, de madera, libros en barriletes. Es realmente una cosa curiosa. Hay libros que cuestan $5 y libros que cuestan $35.000. Y cuando empecé a editar Interzona, los libros empezaban a salir mucho más rápido. Es mucho más fácil hacer libros de literatura, donde la gran parte de la creación está puesta en la obra. El autor ya te trae una obra, un texto que vos transformás en un libro. Y claro que intervenís con tus conocimientos en una cierta transformación desde ese texto a un libro. Pero bueno, ya tenés decidida la tipografía, la caja, más o menos la maqueta de tapa. Interzona puede hacer 35 títulos al año, cuando la marca puede hacer 6 o 7. En algún momento la marca empezó a hacer libros infantiles y nuevamente cuando desarrolló esa colección eran libros de una hechura un poco más lenta porque quizás requerían mayor presupuesto y porque intervenían más de un autor de texto y un ilustrador, siempre en diálogo con el editor. En cambio, Asunto Impreso Ediciones, que es un sello más especializado en artes, en fotografía y en artes plásticas, cada uno de los libros es un proyecto gráfico totalmente diferente, donde no hay colecciones. Los sellos están organizados por colecciones y cada colección busca una coherencia interna. No es el caso de Asunto Impreso Ediciones, es casi una bolsa donde nos hemos permitido hacer cualquier tipo de cosa. Lo que por otro lado atenta contra la identidad de ese proyecto editorial en particular. Difícilmente la gente reconozca que alguno de nuestros libros es de Asunto Impreso Ediciones, porque
para privilegiar la imagen del artista, no ponemos nuestro logotipo en la cubierta, porque cada libro es de un formato diferente. En cambio, en Interzona buscamos una cosa totalmente diferente. O sea, es muy fácil entender que un libro es de Interzona. El logotipo de Interzona está puesto en la cubierta de una manera casi grosera, con una cierta esperanza de que el autor lo reconozca y que le pueda dar un cierto valor. Algo que seguramente logró Anagrama. Vos ves libros amarillos y son de Anagrama, los libros negros son ensayo de Anagrama, o los libros chiquitos negros de poesía son de Visor Poesía. Pero no son muchas las editoriales que logran eso. Yo en particular, todavía, a pesar de haber editado casi 500 títulos, tengo una gran dificultad para decir no, que es casi el verbo del oficio. Porque, claro, uno recibe muchos más libros, más proyectos, que los que realmente puede abarcar, financiar y producir y editar. Siempre siento que estoy embarcado en más cantidad de proyectos y libros que los que realmente me gustaría para que mi máquina funcione mejor. Vas buscando mecanismos para filtrar la cantidad de proyectos que se te acercan. No pones en tu página web recibimos proyectos, convocatoria abierta. Casi que a veces hemos puesto lo contrario. Algo que me pasaba cuando solo editaba libros ilustrados era que me resultaba muy sencillo descubrir si un libro me interesaba o no. Ojeabas un portfolio fotográfico y sabías, esto me interesa o no me interesa. Después le das una segunda leída, una segunda mirada. Pero cuando publicás novela, con ensayo no es tan difícil tampoco. Te das cuenta más o menos cuál es, leyendo un par de páginas, cuál es la profundidad de ese texto. Por lo menos en una primera aproximación. Con una novela es mucho más difícil. Empiezo leyendo la página 99 y si me interesa, empiezo a leer el libro. Pero aún así, cuando empiezo a leer el libro, tengo que leer por lo menos 40 páginas para saber si ese libro me va a interesar. Difícilmente empezás a leer un libro y lo descartás de entrada porque cada libro requiere del lector otro esfuerzo, otro compromiso. Leemos libros que nos recomiendan amigos o que nos recomiendan autores de la casa. Ya de por sí nuestro catálogo está bastante limitado a recibir novedades porque muchos de los libros que publicamos son libros de autores de la casa. Cultivamos una política de autor y nosotros a lo sumo podemos publicar una al año, una cada 18 meses, una cada 24 meses. Casi que nuestro programa ya empieza tomado por esos autores cuyos catálogos estamos construyendo. Nos queda siempre un resquicio para alguna novedad. El libro tiene que haber ganado algún premio. Así limitamos un poco la cantidad de lecturas que tenemos como editores. Sin embargo, como el formato de la editorial es muy pequeño y entre otras cosas no delego la lectura, vaya, si voy a tener una editorial para dejar que otro se lleve la parte más linda. Entonces mi pila de manuscritos para leer es inmensa y siempre está atrasada. Y a veces nos perdemos cosas. Y eso es muy sorprendente, que muchas de esas cosas luego las ves editadas por otros editores en otros lados. Incluso las cosas que uno leyó y descartó. Es sorprendente cómo todo eso luego se publica de una u otra manera. Así de sofisticado está hoy el mundo editorial. El editor independiente es garante de la bibliodiversidad. No basta con ser independiente económicamente. Tiene que haber además una ideología atrás. Tiene que haber algún compromiso con la cultura, una búsqueda por la literatura, una intención de vanguardia, un compromiso político con algún tipo de ideas. Porque hay muchos editoriales que en lo estrictamente económico o en su formato son independientes y sin embargo publican libros para colorear, mandalas. Me parece que es muy importante entender si el editor está editando para satisfacer una demanda que ha identificado o para crear una demanda.
para ofertar algo en lo que realmente cree y que quiere compartir. Incluso con el riesgo que eso implica. Y está tan atomizada hoy la edición independiente, casi que, digamos, de las industrias culturales es la que está más atomizada. El 40, 50, podemos discutir si hasta el 55% del mercado en manos de dos grandes grupos, que sí tienen departamentos de marketing, que sí tienen investigación de mercado, que sí se copian unos a otros según el éxito de uno, cuál va a ser la línea que va a seguir el otro. Y entonces, si es un año electoral, sacamos libros de política, y si no lo es, aparecen libros de mediáticos. Y vos tenés la otra mitad del mercado, digo mitad para ponerlo en términos generales, el otro 40% del mercado lo estamos dividiendo, yo no sé si tenemos 400, 300, 600 actores, sin contar incluso todos los libros de importación. Y cada uno confía, le está dando un pequeño micrófono a 2, 3, 10, 20, 50 autores diferentes. Posiblemente el nivel de repercusión que pueden tener esos libros, no, posiblemente no, evidentemente es mucho mayor, nuestras tiradas son menores. Pero también tiene algunas ventajas, la de permanencia en el tiempo, en los catálogos vivos, la energía que le ponen los editores, que se lo toman a pecho, que sostienen a los autores, sostienen los catálogos, los mantienen vivos a lo largo de años, van personalmente llevando esos libros a las ferias. Y la prueba está en, no sé, sellos como nosotros que recibimos a autores que han publicado en grandes sellos y que hoy se sienten descuidados y que quieren una atención un poquito más personalizada. Casi que nos reclaman que tengamos algún proyecto de ebooks, y nos venimos resistiendo consuetudinariamente, siempre a riesgo de subirnos tarde a algún tren. Nuestra política, nuestra estrategia y nuestra inversión está volcada hacia el libro de papel, en su materialidad, en el rescate de su aura, en la belleza del objeto, sin que el libro pierda una posición en la librería, un cierto nivel de venta, un precio asequible. Últimamente muchos de nuestros libros son tapadura, que en Argentina no es el uso, o tienen detalles de terminación y acabado que los vuelven especialmente atractivos y que dan ganas de agarrarlos. Si bien Interzona tiene autores y obras muy destacadas de Fowil, de Villoro, de Vicio, de Cucurto, de Magnus, también editamos otros libros que al final, por la confluencia entre contenido y continente, se vuelven objetos de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Está Confabulaciones de John Berger, y que transformamos en una libreta Moleskine, que dan muchas ganas de agarrar, de correr su elástico y tocar sus puntas redondeadas y leer. El último libro que editamos de Saikaku, es un libro traducción del japonés del siglo XV, se llama El gran espejo de amor entre hombres, y la edición es estilo japonesa, con unos hilos rojos y eso convive, esa cosa tan tradicional, con unos espejos que hay dentro del libro. Entonces, cuando estás entrando al libro, te ves en el espejo. Libros como Buena Memoria, de Marcelo Brodsky. Tenemos una colección que llamamos Cine de Dedo. Es un nombre que inventamos hace 15 años, pero que se volvió el nombre general para los folioscopes. Estos libros que tú vas hojeando las páginas y ahí tienen un movimiento. Y los hemos mantenido en mercado durante muchos años y hemos hecho cerca de 500.000 ejemplares. Y todos tienen una calidad, una historia y un mensaje. Así que recién hace unos pocos años nos hemos puesto en serio con el tema de la circulación de nuestros libros en el exterior. Abrimos una oficina en Madrid. Estamos siendo muy bien distribuidos por un
distribuidor que se llama UDL, y desde Madrid tenemos una persona que nos ayuda a colocar los libros mejor en librerías y que tengan una cierta referencia en la prensa. En Uruguay y en Chile tenemos excelentes distribuidores y cuando vamos de visita a esos países vemos nuestros libros en las librerías a los mismos precios que están los libros locales. Nos cuesta un poquito más en otros países, en Colombia, México, pero tenemos muy buena distribución en Perú. Supongo que Centroamérica y bueno, Caribe ni hablar son como objetivos a desarrollar en los próximos años.